Bienvenido, bienvenida a los próximos 15 minutos, donde te resumiré un gran libro que a mi parecer, un poco infravalorado, pero que recomiendo ampliamente, sobre todo para ti, que te gustaría identificar el origen de esas inseguridades y cómo empoderarte para lograr tus metas sin dudar de ti. Comencemos. Piensa en las veces que has trabajado duro por algo, que has estudiado, que te has preparado, que has logrado resultados y aún así, en el fondo, sientes que en cualquier momento alguien va a descubrir que no eres tan capaz como aparentas. Como si todo lo que has conseguido fuera cuestión de suerte, coincidencia o incluso engaño. Esa sensación, silenciosa pero constante, es el punto de partida de El síndrome de la impostora de Elizabeth Cadoche. Este libro no habla de falta de talento, ni de falta de preparación. Habla de una desconexión interna, de esa voz que, incluso frente a la evidencia, insiste en que no eres suficiente. Lo más interesante es que este fenómeno no aparece en personas que no lo intentan, sino todo lo contrario. Aparece en quienes se esfuerzan, en quienes crecen, en quienes avanzan. Es una paradoja. Cuanto más logras, más sientes que tienes que demostrar, como si el estándar nunca fuera suficiente. Y aquí es donde el libro empieza a desmontar una creencia importante. No es que te falte capacidad, es que has aprendido a dudar de ella. Desde muy temprano, muchas personas, especialmente mujeres, reciben mensajes sutiles sobre lo que deberían ser. Ser perfectas, no equivocarse, no hacer demasiado ruido, no destacar de forma incómoda. Poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a construir una identidad basada en la validación externa. Entonces, cuando logras algo, no lo ves como resultado de tu capacidad, sino como una excepción. Y cuando cometes un error, lo tomas como prueba de que, en el fondo, tenías razón. No soy suficiente. Esa es la trampa. No es que no tengas evidencia de tu valor, es que tu mente ha aprendido a interpretarla de forma distorsionada. El libro plantea algo clave. El síndrome de la impostora no es un problema individual, es un fenómeno colectivo. No nace solo de inseguridades personales, sino de un entorno que históricamente ha puesto en duda la legitimidad de ciertas personas para ocupar ciertos espacios. Por eso, no se trata únicamente de tener más confianza. Se trata de cuestionar las reglas invisibles que aprendiste. Por ejemplo, muchas personas creen que para sentirse seguras, primero deben estar completamente preparadas, que necesitan saberlo todo antes de dar el siguiente paso. Pero esa exigencia rara vez se aplica de la misma forma a todos, y eso genera una presión constante por demostrar, justificar, validar. Mientras tanto, otras personas avanzan aún sin tener todas las respuestas, y ahí surge una diferencia clave. No es el conocimiento lo que te detiene, es la percepción de tu legitimidad. El libro también explora cómo este síndrome se manifiesta de formas muy concretas en el día a día. Esa necesidad de sobreprepararte antes de hablar, ese impulso de minimizar tus logros, esa incomodidad cuando recibes reconocimiento, ese miedo constante a equivocarte frente a otros. No son hechos aislados, son patrones que se repiten porque en el fondo hay una narrativa interna que no has cuestionado, una historia que te cuentas sobre quién eres y qué mereces. Y esa historia no siempre es tuya, muchas veces es heredada. De la familia, de la cultura, de la educación, del entorno profesional. El problema es que cuando no la cuestionas, la conviertes en verdad. Pero aquí es donde empieza el cambio, porque en el momento en que puedes observar esa voz interna, no como una realidad, sino como una construcción, empiezas a recuperar poder. Empiezas a darte cuenta de que no todo lo que piensas sobre ti es cierto, y más importante aún, empiezas a ver que no estás sola. El libro muestra que esta sensación es mucho más común de lo que parece. Personas exitosas, preparadas, capaces, experimentan exactamente lo mismo. No porque no sean suficientes, sino porque el contexto en el que crecieron les enseñó a dudar. Y entender esto cambia la narrativa. Ya no es hay algo mal conmigo, es hay algo que aprendí y puedo desaprender. A partir de aquí, el enfoque deja de ser luchar contra la inseguridad y se convierte en algo más profundo. Reconstruir la relación contigo misma. Empezar a reconocer tu valor no desde la perfección, sino desde la autenticidad. Porque el problema no es que no seas capaz, es que aprendiste a no creértelo. Y ese es el punto donde todo empieza a transformarse. A partir de este punto, el libro deja de centrarse únicamente en identificar el problema y comienza a revelar algo más incómodo, pero profundamente liberador.
El síndrome de la impostora no se mantiene solo por lo que piensas, sino por lo que haces para compensarlo. Porque cuando sientes que no eres suficiente, no te quedas quieta, actúas. Pero no desde la seguridad, sino desde el miedo. Y esas acciones, aunque parecen productivas por fuera, en realidad refuerzan el mismo ciclo interno. Por ejemplo, está la sobrepreparación. Esa necesidad de tener todo perfectamente listo antes de hablar, antes de compartir una idea, antes de dar un paso. No porque realmente lo necesites, sino porque sientes que si no lo haces vas a quedar expuesta. Entonces estudias más, revisas más, corriges más, pero nunca sientes que es suficiente. También aparece el perfeccionismo. No como búsqueda de excelencia, sino como mecanismo de protección. Si todo es perfecto, nadie podrá cuestionarte. Pero el problema es que la perfección no existe y esa exigencia constante termina paralizándote o haciéndote sentir en deuda contigo misma todo el tiempo. Y en el otro extremo ocurre algo aparentemente opuesto pero que nace del mismo lugar, la autosabotaje. Postergar, no terminar proyectos, evitar oportunidades. No porque no puedas, sino porque en el fondo hay una creencia que dice, mejor no intentarlo que confirmar que no soy capaz. Lo interesante es que estos comportamientos no son el problema en sí, son estrategias que aprendiste para protegerte. Funcionaron en algún momento, te ayudaron a encajar, a evitar críticas, a sentir cierto control, pero ahora tienen un costo, porque cada vez que te preparas, le dices a tu mente que no estás lista. Cada vez que buscas perfección, refuerzas la idea de que no puedes equivocarte. Cada vez que te detienes, confirmas la duda. Sin darte cuenta, estás alimentando exactamente aquello que quieres superar. Aquí es donde el libro propone un cambio de enfoque muy poderoso. No se trata de eliminar el miedo, se trata de actuar a pesar de él, pero desde un lugar distinto. Porque el miedo no desaparece cuando te sientes lista, desaparece cuando te das permiso de avanzar sin estarlo completamente. Y esto rompe una de las ilusiones más comunes, creer que primero necesitas confianza para actuar. En realidad, la confianza viene después. Es el resultado de hacer, equivocarte, aprender y volver a intentar. No nace en la mente, se construye en la acción. A partir de aquí, el libro invita a hacer algo que puede ser incómodo, pero necesario. Dejar de buscar validación externa como única fuente de valor. Porque mientras tu seguridad dependa de lo que otros piensan, siempre será inestable. Siempre habrá alguien más preparado, alguien más exitoso, alguien que parece hacerlo mejor. Y si te comparas desde ese lugar, nunca vas a sentir que es suficiente. Pero cuando empiezas a construir una validación interna, algo cambia. Empiezas a reconocer tus logros sin minimizarlos. Empiezas a aceptar errores sin definirte por ellos. Empiezas a ocupar espacios sin pedir permiso constantemente. No porque el miedo desaparezca, sino porque deja de tener el control. Y aquí aparece una idea muy importante. No necesitas sentirte legítima para hacerlo. La legitimidad no es algo que alguien más te otorga. No es un título invisible que llega cuando ya estás lista. Es una decisión. Una decisión incómoda al inicio, pero poderosa. Decidir hablar aunque dudes. Decidir intentar aunque no sea perfecto. Decidir avanzar aunque no tengas todas las respuestas. Porque en ese proceso, poco a poco, empiezas a construir algo más fuerte que la aprobación externa. Confianza real. No la que viene de hacerlo perfecto, sino la que viene de saber que puedes sostenerte incluso cuando no lo haces. Y ese cambio, aunque no se vea de inmediato, transforma completamente la forma en la que te relacionas contigo misma y con el mundo. A medida que empiezas a reconocer estos patrones, surge algo que puede incomodar al inicio, pero que es clave para avanzar. Darte cuenta de cuánto tiempo has estado interpretando tu valor a través de filtros que no cuestionaste. El libro profundiza en algo muy sutil pero poderoso. No es solo lo que piensas de ti, sino desde dónde aprendiste a pensarlo. Muchas de esas ideas no nacieron contigo. Fueron moldeadas por expectativas externas, por comentarios aparentemente pequeños, por comparaciones, por roles que fuiste adoptando sin darte cuenta. Con el tiempo, todo eso se convierte en una especie de guión interno. Una narrativa que te dice cómo deberías comportarte, qué tan lejos puedes llegar, cuándo deberías hablar y cuándo es mejor quedarte en silencio. Y el problema no es que exista ese guión, el problema es cuando lo sigues automáticamente, porque entonces no estás decidiendo desde tu autenticidad, sino desde una versión de ti que fue construida para adaptarse, para no incomodar, para cumplir con lo esperado.
Aquí es donde el libro propone algo que cambia completamente el enfoque, empezar a cuestionar esa narrativa. No desde la crítica dura, sino desde la curiosidad. ¿Por qué siento que tengo que demostrar más que otros? ¿Por qué me cuesta reconocer lo que hago bien? ¿Por qué me incomoda destacar? No para castigarte por sentirlo, sino para entender de dónde viene. Porque cuando entiendes el origen, dejas de verlo como una verdad absoluta y empiezas a verlo como una historia que puedes reescribir. Y en ese proceso aparece algo muy importante, la voz interna. Esa voz que te juzga, que duda, que anticipa errores, que minimiza tus logros. Durante mucho tiempo, probablemente la has tomado como una guía, como si fuera una especie de realidad objetiva. Pero el libro invita a hacer un cambio fundamental, dejar de identificarte completamente con esa voz. No todo lo que piensas es cierto, no todo lo que sientes define lo que eres capaz de hacer. Puedes escuchar esa voz sin obedecerla. Este punto es clave, porque no se trata de silenciarla, eso rara vez funciona, sino de cambiar la relación que tienes con ella, dejar de verla como autoridad y empezar a verla como una parte de ti que intenta protegerte, aunque a veces lo haga de forma limitante. Y cuando haces eso, se abre un espacio nuevo, un espacio donde puedes elegir actuar aunque haya duda, elegir exponerte aunque haya incomodidad, elegir confiar aunque no tengas certeza total. Aquí aparece otra idea importante. La incomodidad no es una señal de que estás haciendo algo mal, muchas veces es señal de que estás creciendo. Durante mucho tiempo, quizás evitaste situaciones donde podías sentirte expuesta. Hablar en público, tomar decisiones visibles, liderar, compartir ideas. No porque no pudieras, sino porque implicaban un riesgo, ser vista. Pero crecer implica justamente eso, dejar de esconder partes de ti para empezar a ocupar espacio. Y eso, inevitablemente, genera incomodidad. El cambio no es eliminar esa sensación, es reinterpretarla. No es esto me da miedo, mejor no lo hago. Es esto me da miedo, probablemente es importante. Y poco a poco empiezas a moverte desde otro lugar. No desde la necesidad de demostrar, sino desde la decisión de expresarte. No desde el miedo a equivocarte, sino desde la apertura a aprender. No desde la comparación constante, sino desde tu propio proceso. Y algo interesante empieza a pasar. Dejas de medir tu valor por resultados inmediatos y empiezas a medirlo por tu capacidad de sostenerte en el proceso, por tu capacidad de intentarlo de nuevo, de hablar aunque la voz dude, de avanzar aunque no todo esté claro, porque al final el verdadero cambio no está en dejar de sentirte impostora de un día para otro, está en dejar de actuar como si esa sensación tuviera la última palabra. Y cuando haces eso, empiezas a recuperar algo que siempre estuvo ahí, pero que habías puesto en duda, tu propio criterio, tu forma de ver el mundo, tu forma de aportar, tu forma de construir. Y desde ahí, todo empieza a tomar otro sentido. Y es justo en este punto donde todo deja de ser solo una reflexión interna y se convierte en una decisión práctica. Dejar de esperar a sentirte lista, para empezar a vivir como alguien que ya lo está intentando. Porque una de las trampas más silenciosas del síndrome de la impostora es esa espera constante, esperar a tener más experiencia, más seguridad, más validación, como si hubiera un momento exacto en el que de pronto todo encaja y por fin te sientes autorizada. Pero ese momento no llega, no porque no seas capaz, sino porque la sensación de duda no desaparece por completo. Lo que cambia es tu relación con ella. Dejas de verla como una señal de que no puedes y empiezas a verla como parte natural de hacer cosas que importan. Y aquí aparece un cambio fundamental. Pasas de buscar certeza a desarrollar tolerancia a la incertidumbre, porque crecer, exponerte, avanzar, siempre va a implicar no tener todas las respuestas. Siempre va a implicar un margen de error. Y mientras más quieras controlar todo antes de actuar, más te alejas de las oportunidades que podrían impulsarte. El libro plantea entonces una idea muy clara. No necesitas eliminar la duda para avanzar, necesitas dejar de ponerle condiciones a tu acción. No necesitas sentirte completamente segura para hablar. No necesitas tener todo perfecto para lanzar un proyecto. No necesitas validación absoluta para ocupar un espacio. Lo que necesitas es empezar a confiar en algo más profundo, tu capacidad de aprender en el camino. Porque ahí es donde se rompe definitivamente el ciclo. Cuando dejas de ver el error como una amenaza y empiezas a verlo como parte del proceso, el miedo pierde fuerza
Ya no se trata de evitar equivocarte, se trata de saber que, incluso si pasa, vas a poder sostenerlo. Y eso cambia todo. Empiezas a tomar decisiones más alineadas contigo. Empiezas a expresarte con más libertad. Empiezas a moverte sin pedir permiso constante. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas que lo esté. Y en ese proceso, algo muy importante se reconstruye: la confianza en tu propia voz. Esa voz que durante tanto tiempo fue opacada por expectativas externas, por comparaciones, por exigencias invisibles. Esa voz que dudaba antes de hablar, que se cuestionaba antes de actuar. Empieza a fortalecerse, no de golpe, sino poco a poco, cada vez que te eliges, cada vez que te das el espacio, cada vez que decides no minimizarte. Y entonces ocurre algo que redefine completamente la experiencia. Dejas de intentar encajar en un molde y empiezas a construir tu propia forma de estar en el mundo. Ya no se trata de cumplir con estándares imposibles, se trata de habitar tu proceso con honestidad, de reconocer lo que sabes y también lo que estás aprendiendo, de permitirte crecer sin exigirte perfección. Porque al final, el síndrome de la impostora no desaparece porque te conviertes en alguien perfecto. Desaparece cuando dejas de medir tu valor bajo esa lógica. Cuando entiendes que no necesitas demostrar constantemente que mereces estar donde estás, que tu presencia no es un error, que tu voz no es un accidente, que tu camino no necesita validación externa para ser legítimo. Y desde ahí, todo cambia. No porque el mundo sea distinto, sino porque tú dejas de verte a través de ese filtro limitante. Empiezas a avanzar con más claridad, con más autenticidad, con más libertad. Y tal vez lo más importante, empiezas a ocupar tu lugar, no desde la duda, sino desde la decisión. Porque al final no se trata de dejar de sentirte impostora, se trata de dejar de actuar como si lo fueras. Este libro sin duda es un medio con el cual me he sentido ampliamente identificada. Espero que te haya gustado esta reflexión y déjanos en los comentarios cuál es el siguiente libro que te gustaría que te explique en 15 minutos. Suscríbete y nos vemos por allá.